Una obra de arte solo puede venir desde el interior del hombre. El arte es la forma de la imagen que se forma sobre los nervios, el corazón, el cerebro y los ojos del hombre. Así declamó el célebre pintor Edvard Munch sobre cómo el arte nace desde lo más profundo de nuestra alma. Este es el principio fundamental del movimiento conocido como expresionismo. A continuación, conoceremos sus bases, su origen y pintores que revolucionaron con este movimiento vanguardista caracterizado por la representación subjetiva. Se entiende como un movimiento artístico nacido de la crisis ideológica y social e interpretado como una reacción al cubismo y el impresionismo. Su enfoque es principalmente el planteamiento de los conflictos íntimos y privados de las personas, aplicando poca o nula relevancia a la sensibilidad de los colores o a la armonía de sus mezclas. El expresionismo resalta como el centro de sus preocupaciones el alma humana, basándose en una estética concreta de la deformación expresiva debido al estado emocional del artista. Con sus colores violentos y su temática de soledad y de miseria, el expresionismo reflejó la amargura que invadió a los círculos artísticos e intelectuales de la Alemania prebélica, así como de la Primera Guerra Mundial durante el periodo de 1914 y 1918 y del periodo de entreguerras 1918 y 1939. El uso del color de forma excesiva, aportando un carácter simbólico, así como las formas naturales se convierten en trazos y geométricas casi irreconocibles, cobra importancia el mundo de los sueños. Solo importa representar el sentimiento y no una realidad. Sus colores discordantes y la deformación de los objetos para aumentar la expresión y el uso continuo de las líneas del zigzag. Para entender cómo surgió el expresionismo, volvamos a repasar sus antecedentes. El postimpresionismo, que nació a finales del siglo XIX, se basó en el uso del color que fue experimentado por los impresionistas, para poder presentar una visión subjetiva del mundo, manteniendo elementos del impresionismo, pero a la vez rechazando sus límites. Y el expresionismo, de los principios del siglo XX, va aún más allá y busca sobre todo expresar las emociones, sentimientos y el alma del autor. Abandona por gran parte la realidad. Sin embargo, no necesariamente se separa por completo el postimpresionismo del expresionismo, y una obra puede pertenecer a los dos movimientos. ¿Por qué menciono estos movimientos artísticos? Se parecen bastante en su esencia, así que si reiteramos sus objetivos una vez más, nos ayudará a poder distinguir uno del otro. Sabiendo esto, podemos pasar a su origen histórico-geográfico. En Alemania, en el siglo XX, estaba transcurriendo varios problemas culturales, especialmente en las ciudades, como la modernización, revolución industrial, soledad y falsedad de la sociedad. Por estas circunstancias deshumanizantes, surge el expresionismo en 1905 con el grupo Die Brücke, que fue mayormente, pero no exclusivamente, por el lado pesimista y a la vez primitivo, para impactar y poder darle luz a estos problemas sociales de manera exagerada y distorsionadas, casi a nivel espiritual. El primitivismo de las esculturas de África y Oceanía, y también las pinturas de Tahití de Paul Gauguin, eran fuentes de inspiración para este movimiento. Ahora les estaremos hablando del contexto geográfico del expresionismo. El expresionismo fue un movimiento internacional, pero surgió en Múnich, Alemania. El área donde hoy se asienta el casco histórico de Múnich comenzó siendo en el siglo VIII un monasterio de monjes. El nombre de Múnich en Alemania significa literalmente el lugar de los monjes. Múnich es la capital del Estado Federado de Baviera y la tercera ciudad de Alemania por número de habitantes después de Berlín y Hamburgo. Otros países donde se vio de manera concreta el expresionismo fueron Austria, Francia y Rusia. Y después se encuentran esencias expresionistas en Países Bajos, Checoslovaquia y Dinamarca.
Las principales manifestaciones del expresionismo comienzan a surgir en el siglo XX como reacción a los nuevos avances tecnológicos y científicos que traía la época. La teoría de la relatividad de Einstein, el descubrimiento de los rayos X, la invención del avión, del automóvil y más, dieron a la rapidez y al tiempo una dimensión que requería de percepciones mucho más aceleradas. Y ahí es que entran los artistas. Los artistas, en su función de apasionados reformadores del mundo, que deseaban derrocar el orden establecido, buscaron un nuevo arte para un nuevo mundo. Cuadros cargados de emoción debían de captar los sentimientos más íntimos del ser humano. Y ahí es que se empieza a ver el uso expresivo del color, la gestualidad del trazo y la preferencia por temas pesimistas generados por las circunstancias históricas del momento. Hubieron 4 artistas que fueron los principales en el expresionismo. El primero de estos siendo Edvard Munch. Considerado el precursor del expresionismo, este tenía un estilo personal marcado por su soledad, depresión y su alcoholismo. Vivió una vida llena de sufrimiento y angustia. Su pintura, El Grito, es su obra maestra y es el cuadro expresionista por excelencia. Luego está Ernst Ludwig Kirchner. Fue el padre del movimiento expresionista en Alemania y creó el grupo Die Brock. Su obra se caracteriza por la arbitrariedad de color y la simplificación. Sus pinturas se centraron en un principio en paisajes, luego evolucionó hacia los desnudos y a la escenografía urbana berlinesa. Luego de la Primera Guerra Mundial empezó a tener problemas de salud física y mental y esto se vio reflejado en su arte. Una de sus pinturas maestras es Chica Sentada. Es un retrato de la musa Franzi, una niña berlinesa de 10 años. Le sigue Wasilin Kandinsky. Fue uno de los propulsores del arte abstracto. Consideraba que la belleza se encontraba en la simplificación formal, las geometrías en armonía y en la variedad del color. Basó sus pinturas en 3 conceptos: las expresiones, que estaban inspiradas de la naturaleza, las improvisaciones, que eran expresiones de las emociones, y las composiciones, que estaban basadas en la intuición. Sus obras fueron evolucionando, desde las casas de Múnich hasta sus composiciones. Por último está Franz Marc. Fue sumamente influenciado por Van Gogh y es considerado uno de los referentes del expresionismo. Sus pinturas se caracterizan por coloridos y simples retratos animales, repletos de emoción, vitalidad y respeto. Se oponía a retratar al ser humano ya que lo consideraba como un ser despreciable. Y su obra con más impacto fue Caballo Azul. Los artistas expresionistas fueron influenciados por el trabajo de Van Gogh. Utilizaban paletas de colores fuertes y expresivas, con trazos exagerados y deformados. Al utilizar estas dos técnicas, fusionaban la ridiculización de la sociedad con la expresión de su espiritualidad. Normalmente las pinturas expresionistas no eran pinturas muy planeadas, sino que eran más espontáneas.